Hola, te saluda Gabriela Hernández y bienvenidos a este evento especial de Semana Santa de la Iglesia Hispana Dios es Amor en Blythewood, Carolina del Sur, donde recordamos y celebramos la acción redentora de Dios para con nosotros. Esperamos que te goces esta tarde con las alabanzas y el mensaje de Dios por medio de nuestro pastor Samuel Hernández. Pensaste en nosotros, Dios, tú siendo Rey y Señor, viniste a morir. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre
pensaste en mí por amor. Oh, gracias, Señor. Hola, te habla el pastor Samuel Hernández de la Iglesia Hispana Dios es Amor, localizada en el 408 Blythewood Road, Blythewood, South Carolina. Gracias por estar con nosotros en este día donde celebramos una ocasión muy importante, un evento extraordinario que marcó la diferencia en la vida de toda la humanidad. En esta ocasión estamos celebrando la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar usando en este día varios pasajes de la Escritura y todos serán usados de la versión Reina Valera actualizada del 2015. Sé que va a ser difícil que me puedas seguir, pero puedes anotar las citas bíblicas para que más tarde las puedas constatar en tu copia de la Escritura. El primer texto que queremos hablar y mencionar para que nos sirva como de base para comenzar una reflexión sobre esta trágica ocasión, pero a la misma vez victoriosa ocasión, está en Isaías capítulo 59, el verso 2. Y esa parte de la Escritura, esa profecía de Isaías, pone en marco de referencia lo que en este día queremos enfatizar. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje o a esta reflexión, como quieras llamarlo, le pondríamos la paga completa por el pecado. En Isaías 59:2 leemos lo siguiente. Dios dice a través de Isaías: las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Claramente, Dios está diciendo al pueblo de Israel: la separación entre ustedes y yo como su Dios es las iniquidades de su corazón. Son sus pecados que han hecho que yo realmente no me comunique con ustedes, no escuche a ustedes y yo me oculte de ustedes. El pecado no es otra cosa que ir en contra de la voluntad de Dios y en contra del mejor y más alto bienestar de nosotros como seres humanos. Todo comenzó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Dios les había dado instrucciones claras que de todos los árboles del huerto podían comer, pero del árbol del bien y del mal no debieran comer, porque el día que de él comieren, iban a morir. Es decir, iban a ser separados de Dios. Dios es la vida, por lo tanto, estar separado de la vida es la muerte. Eventualmente Adán y Eva murieron físicamente, pero la muerte que es la peor de todas es cuando estamos separados de Dios de manera permanente. ¿Te fijas? En Romanos capítulo 3, el verso 23, dice: porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, desde Adán y Eva hasta nuestra era y todos los seres humanos que vienen de camino a poblar la tierra son considerados por la palabra de Dios como pecadores, que no alcanzan la gloria de Dios, no tienen relación con Dios. Nacemos muertos espiritualmente porque estamos separados de Dios. Y la Biblia es clara al señalar que todos, no hay excepción, pecamos. Todos estamos separados de Dios. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte.
Obviamente incluye la muerte física, porque es la separación del alma y el espíritu del cuerpo, otra vez la palabra separación, pero la muerte que está tratando en este caso es la separación eterna de Dios, que es la fuente de vida, que es la vida. Esos pecados, esa separación, esa muerte, nos llevó a necesitar un Salvador, una persona que nos liberara y nos sacara de un hoyo del cual nosotros, por nosotros mismos, no podríamos jamás salir. Nuestros pecados llevaron a Jesús a los eventos de la cruz. La paga del pecado es la muerte, la separación permanente de la vida, que es Dios, y esa vida está en Cristo Jesús. La proposición de este día en nuestra reflexión o mensaje es que Jesús pagó con su muerte la totalidad de nuestra deuda de pecado. Jesús, después de ser arrestado, lo llevaron a varios juicios. Por lo menos podemos usar dos grandes categorías para los juicios que Jesús fue llevado. En primer lugar, podemos llamar juicios religiosos y en segundo lugar le podemos llamar juicios civiles. En cuanto a los juicios religiosos, Jesús después de ser arrestado, fue llevado ante Anás, que era el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote de ese año en Israel. Una vez Anás examina todos los cargos en contra de Jesús, que eran falsos por supuesto, y todos los testigos que falsamente testificaban en contra de Jesús, lo envió a su yerno Caifás, que como ya hemos dicho era el sumo sacerdote. Caifás vuelve y escucha todas las acusaciones que hay en contra de Jesús y entonces lo envía ante el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era un cuerpo gubernamental judío con el derecho de juzgar sus propios litigios dentro del control del Imperio Romano. Una vez terminan esos juicios religiosos, entonces los llevan a los juicios civiles porque ellos querían también aplicar la pena civil de tal manera que ellos pudieran asesinar a Jesucristo. Lo llevan por primera vez a Pilato. Pilato era el procurador romano. El procurador es como un delegado. Es una persona que actúa en nombre de otra y que se le concede poder para resolver asuntos como el que le están presentando, que es Cristo Jesús, ante él con sus acusaciones. Una vez Pilato examina todo lo que están alegando los judíos, todo el pliego acusatorio contra Jesús, se da cuenta que esto no suena bien. Y entonces los envía a Herodes, tetrarca, una autoridad superior. Herodes escucha todas las acusaciones y escucha todas las amenazas que ellos están teniendo en contra de una persona inocente y decide regresárselo a Pilato. Una vez Pilato ya convencido de que no era posible procesar a Cristo por las acusaciones que estaban levantando los principales sacerdotes religiosos de la época, entonces Pilato dijo al pueblo: mire, yo no encuentro nada en este hombre, realmente este hombre es inocente de todos los cargos que ustedes le están planteando, que ustedes le están imputando. Pero el pueblo decidió que había que crucificarlo, que había que matarlo, que había que procesarlo. El Imperio Romano usaba un día especial de fiesta para soltar un reo, es decir, un preso, todos los años al pueblo de Israel, y él ofreció a Barrabás, un criminal, para poder salvarle la vida a Cristo. Pero el pueblo dijo: no queremos a Barrabás, queremos a Jesús. Y frenéticamente gritaron: crucifícalo, crucifícalo.
De todos estos juicios, Jesús fue hallado inocente. Y Pilato se lava las manos en símbolo de que la sangre de este hombre inocente, él se limpiaba las manos, él no aceptaba la responsabilidad. Era la responsabilidad de los judíos y del pueblo que lo quería matar. Pero ellos dijeron, no importa que la sangre de él caiga sobre nosotros. Es decir, se responsabilizaron por la muerte de Jesús. Una vez Jesús ya es acusado, es llevado para la crucifixión, es azotado cruelmente, su rostro disfigurado, corona de espina, cargando a la cruz pesada, camino al Gólgota, es decir, al lugar de la calavera donde fue crucificado, a través de toda la ciudad de Jerusalén, llevando esa pesada cruz. Al llegar al lugar, le ofrecieron vino mezclado con hiel. La idea era como embobecerlo, era como endrogarlo, era como emborracharlo, era como para que cuando lo fueran a crucificar fuera una cosa más fácil, no solo para Jesús, sino también para los que lo iban a crucificar, para que la persona no fuera a estar luchando para no ser crucificado. Jesús rehusó tomar eso y lo crucificaron. Levantaron la cruz con Jesús en ella. Primeras palabras que escuchamos de la boca de Jesús en la cruz son las palabras que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba claro cuál era el propósito de su muerte en la cruz, y era perdonar los pecados de los hombres, era perdonar los pecados de toda la humanidad. Y qué mejor que empezar por aquellos que lo han crucificado, aquellos que injustamente lo han acusado, aquellos que siendo él inocente le quitan la vida. Otro de los eventos que ocurre es que los soldados reparten su ropa, echando suerte sobre ella, es decir, esta me toca a mí, esta te toca a ti, y lo hacen a través de suertes. Jesús es burlado por los observadores de crucifixión, por los líderes que estaban allí, saboreando el momento que habían logrado salirse y deshacerse de este hombre, el cual ellos odiaban intensamente. Pero también la gente que pasaba por allí se burlaba de Jesús. 2 ladrones fueron crucificados junto con Jesús ese día, uno a la izquierda de Jesús, otro a su derecha. Ambos ridiculizaron al Señor también. Uno de los ladrones creyó y Jesús le promete que ese día estaría con él en el paraíso. Sigue el proceso doloroso de esta crucifixión y Jesús mira desde la cruz a su madre sufriendo y también junto a ella a Juan, que conocemos en las Escrituras como el discípulo amado. Y Jesús, sabiendo que él no iba a poder estar ahí para ayudar a su madre, siendo el hijo mayor de su madre, le encarga el bienestar, el presente y el futuro de su madre a Juan, que es su discípulo amado, para que él se encargue de cualquier necesidad que María pudiera tener. Siguiente evento en la cruz es que desde el mediodía hasta la media tarde, es decir, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Después de este evento, escuchamos a Jesús gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Jesús humano sale a relucir,
Recordemos que Jesús era 100% Dios, pero también 100% humano. ¿Por qué me has desamparado? Dios escondió su rostro. Dios cargó sobre Jesús todo el pecado de la humanidad. En ese momento, Dios hizo a su Hijo Jesucristo pecado por nosotros, como dice la Escritura. Y Jesús lo sintió. Se sintió desamparado. Se sintió solo en la cruz. El próximo evento es que Jesús dice, tengo sed, para que se cumpliera las profecías sobre él. Más tarde dice, todo se ha cumplido. Ya Jesús está a punto de expirar. Y dice, todo se ha cumplido. Otras versiones de la palabra de Dios dice, consumado es. Todo esto quiere decir, se acabó. Hecho está. ¿Pero qué fue lo que se acabó? ¿Qué es lo que hecho está? El pecado ya no es un asunto de separación entre Dios y la humanidad. Ese es el significado. El pecado ya no es un asunto de separación. Nos separaba, pero una vez Cristo pagó el precio de la deuda por nuestro pecado, ahora no hay deuda, ahora no hay separación. Ahora podemos alcanzar el ideal divino. Ahora podemos alcanzar la gloria divina. Después de eso, Jesús también gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Viernes Santo todos los años de la Semana Santa es considerado el momento histórico que ocurre en el año 30 de nuestra era, donde el Hijo de Dios dio su vida en rescate por aquellos que no se podían rescatar a sí mismos. Pero estamos hablando más bien sobre el tema del perdón, porque la cruz tiene muchos temas, tiene muchas cosas que podríamos decir de lo que con un solo acto de sacrificio Dios logró hacer por medio de su Hijo amado Jesucristo. Pero en este día estamos considerando el perdón de Dios. Recibiendo el perdón de Dios es importante para nosotros, porque Dios eliminó el obstáculo que había entre nosotros y Él, nuestro pecado. El perdón es una decisión deliberada de dejar a una persona libre de toda obligación de pagar una ofensa cometida, una falta cometida. Es decir, si alguien comete una falta en contra tuya, la manera en que tú perdonas es dejando a esa persona libre de toda obligación de pagarte de alguna forma por la ofensa, por el daño que te ha causado. Cuando Jesús murió en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué Jesús perdonó nuestros pecados? ¿Qué motivó a Jesús a hacer tal cosa? Nos perdonó simplemente porque Él decidió hacerlo, porque Dios decidió hacerlo. El perdón hacia nosotros es un regalo. Dios no tenía por qué hacer lo que hizo a través de su Hijo amado Jesucristo, pero Dios deliberadamente
decidió perdonarnos. Y su perdón hacia nosotros fue expresado por medio de su naturaleza amorosa en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Es decir, su gracia. La gracia es el amor de Dios puesta en acción o puesto en acción. ¿Te fijas? Nosotros no hicimos nada para merecer ese perdón. Él simplemente decidió por su cuenta perdonarnos. La decisión de Dios no estuvo basada en nuestro carácter, sino en su carácter, no en nuestros méritos, sino en sus méritos. Lo importante de esto es que una vez Jesús pagó por todos nuestros pecados en la cruz y quitó la deuda que teníamos con Dios, ahora no le debemos nada a Dios por nuestros pecados. Él decidió cargar con toda la deuda de nuestro pecado y de nuestra ofensa contra Él en la cruz, y así nos dejó libres de tener que pagar por nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte. Dios, por medio de Jesús, nos canceló la deuda y nuestra obligación hacia Él. Jesús tomó toda nuestra deuda a la cruz y Él satisfizo toda demanda de justicia de parte de Dios. Justicia y juicio que estaba en nuestra cuenta. Nos liberó de nuestra deuda. Nunca mereceríamos ese perdón, pero tampoco aún hoy merecemos el perdón de Dios. Él nos perdonó porque Él quiso, por su amor, por su gracia, por lo que Él es como Dios. Ahora, una vez Dios nos ofrece este perdón, ¿qué podemos hacer con el perdón de Dios? ¿Cuál es la única alternativa que tenemos? Bueno, lo podemos rechazar, y eso tiene muy feas y terribles condiciones eternas. Pero también tenemos la oportunidad de recibirlo y caminar en ese perdón inmerecido que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo es ese perdón de Dios que recibimos? Una de las características más sobresalientes de ese perdón es que es un perdón total. Es decir, una vez recibimos ese perdón, podemos decir que hemos recibido un perdón total. Cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, es decir, consumado es, Jesús estaba declarando que la penalidad por nuestro pecado había sido pagada en su totalidad, que la deuda por nuestro pecado había sido pagada en su totalidad. No quedó balance alguno en nuestra cuenta. El pecado de toda una vida fue pagado totalmente. Cuando tú recibiste a Cristo para salvación, le recibes como Señor y Salvador, tú experimentas el perdón total de Dios. Y cuando tú experimentas el perdón total de Dios, Dios cierra el libro de acusaciones de tus pecados con un balance en la deuda de 0. Cuando Cristo Jesús murió, Dios sabía todos los pecados que en toda tu estadía aquí en la tierra tú ibas a cometer. Dios lo sabía aún antes de la constitución o de la creación del universo. Dios descargó
en Jesús toda la ira que Él iba a descargar sobre ti. Jesús tomó tu lugar y el de cada ser humano que jamás existió, que existe y que existirá sobre la tierra. ¿Cómo sabemos esto? Porque 1 de Juan capítulo 2, verso 2, entre otros pasajes de la Escritura, nos dicen, refiriéndose a Jesús, Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Te fijas? Jesús no solo murió por los pecados de nosotros que somos los creyentes, pero también murió por todos los pecados de aquellos que rehúsan recibirle como Señor y Salvador y rehúsan recibir el regalo de su perdón. Jesús experimentó en el tiempo ese tormento que tú irías a experimentar en toda una eternidad. Si Jesús no llega a ser tu Señor y tu Salvador, experimentarás para toda la eternidad ese tormento. Pero Jesús te da la oportunidad para que no tengas que experimentarlo. Te lo da gratis, porque a ti no te cuesta nada más que creer y recibirlo, pero a Dios le costó la vida de su Hijo en la cruz. Cuando tú viniste a Cristo, te arrepentiste y recibiste la vida de Él, Dios derramó sobre ti la totalidad de su perdón. Y debes subrayar eso, la totalidad de su perdón. Dios no te da el perdón un poquito hoy y un poquito mañana. Cuando vienes a Cristo, te arrepientes y lo invitas a ser tu Señor y Salvador, Dios te da todo su perdón de un golpe, todo de una vez. Como creyentes, ahora estamos en la presencia de Dios, frente a Dios, en completo perdón. Nuestros pecados de cada día nos sorprenden a nosotros, pero no sorprenden a Dios. Ya Él los vio todos los pecados, antes que nosotros los cometiéramos, antes de la creación del universo. Dios estuvo tan airado por nuestros pecados que descargó toda esa ira sobre su Hijo en la cruz. Pero ya se terminó. Consumado es. Se acabó. Tú en Cristo estás totalmente perdonado, totalmente perdonada, porque así Dios lo decidió y tú tuviste la capacidad dada por Dios para creer y para recibir ese perdón. ¿Qué significado tiene eso para nosotros como creyentes? ¿Qué significado tiene la muerte de Jesús? Esa muerte que Él sufrió en la cruz, para ti y para mí como creyentes. Bueno, significa que Jesús pagó en su totalidad tu deuda de pecado. Ya no hay deuda pendiente con Dios. Jamás la habrá, porque la deuda fue totalmente cancelada para siempre. No es posible incurrir en nueva deuda, porque la paga fue por la humanidad y fue ofrecida en su totalidad. ¿Cómo sabemos eso? Romanos capítulo 1,
capítulo 8, debo decir, capítulo 8 de Romanos, verso 1. Entre tantos pasajes de la Escritura nos enseña lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Fuimos perdonados una vez y para siempre. Pero podemos preguntarnos también qué significado tiene la muerte que Jesús sufrió en la cruz para la persona que no es creyente, para la persona que no tiene una relación salvadora con Cristo Jesús. Pienso que significa que ese perdón está ahora mismo disponible para ti si no eres un creyente, si no eres una persona que ha nacido de nuevo. Si tú eres una persona que no estás disfrutando de la vida eterna que Cristo Jesús ofrece por medio de su Hijo Jesucristo, quiero que sepas en este día que ese perdón que hoy día los que ya hemos creído disfrutamos está ahora mismo disponible para ti. Esperamos que hayas disfrutado de esta actividad y que Dios haga prosperar en ti la palabra compartida y escuchada. Recuerda que nos puedes contactar a nuestra página web www.ihdea.org. Estamos para servirte siempre. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.